Finalmente, luego de tanta espera, un nuevo tráiler del nuevo Mortal Kombat ha sido revelado y llevará el nombre de Mortal Kombat 1. Los rumores eran ciertos. Agradecería mucho tu like y suscripción. Es solo un botón, pero ayuda muchísimo. Ahora sí, empecemos con su mega análisis. El tráiler inicia mostrándonos al dios Liu Kang, hablándonos y diciéndonos que ha llegado la hora del inicio de una nueva era. Luego vemos a Raiden y Kung Lao. Muchos se preguntan si este Kung Lao es el gran Kung Lao o el de la línea temporal que todos conocemos. Yo creo que es el segundo, pero esto aún no está confirmado. Liu Kang nos comenta que cada mortal es libre de elegir si estar en paz o empezar una guerra. Choose your destiny, claramente aplicado. Luego de esto nos abrimos paso a lo que parece ser Edenia, donde vemos a la princesa Kitana en un carruaje junto a su hermana Mileena. La pregunta que me hago es, si en esta línea temporal Shang Tsung supuestamente no existe, ya que por mismas palabras de Liu Kang al final de Mortal Kombat 11, tú elegiste este destino. Tu maldad ya no distorsionará las líneas temporales. ¿cómo nació Mileena? Si en teoría es producto de la magia de Shang Tsung en los pozos de carne. Y ustedes dirán, pero Javi Wario, ¿no viste el final del tráiler que Shang Tsung salió? Sí, lo sé, pero paciencia, ya llegaremos a ese punto. Se dice mucho que en esta línea el Outworld estaría gobernado por Onaga. Quizás este de alguna manera clonó a Kitana. La verdad habría que ver. O quizás simplemente Shang Tsung sí existe en esta línea temporal y ya. Pero sí es una gran incógnita el saber quién la creó, ya que pareciera que en esta línea Mileena se lleva bien con su hermana. O al menos lo aparenta, ya que ambas están compartiendo carruaje. Luego pasamos a dos pesos pesados, Scorpion y Sub-Zero, quienes parecieran ser Hanzo Hasashi y Bi-Han. Esto no está confirmado al 100%, pero esta es la idea que nos damos en un inicio. ¿Ustedes creen que sí sean ellos? Algunos teorizan que son antepasados de los mismos, lo cual también podría ser una opción viable. Después de todo, Liu Kang ha reiniciado todo. Y esto puede estar ubicado mucho antes del primer torneo del Mortal Kombat original, además de que este Hanzo pareciera tener ojos verdes. Luego, todos los personajes observan un eclipse de sol en el cielo, y aquí podemos apreciar mejor el atuendo de Mileena, la cual recupera su ponytail, que supo tener en entregas anteriores, como Mortal Kombat 4 por ejemplo. Más tarde, el dios Liu Kang se reúne con Kung Lao y Raiden, donde aparece un portal y Shang Tsung hace acto de presencia. Y aquí nos preguntamos, ¿este Shang Tsung es de esta línea temporal? ¿Y qué tal si este Shang Tsung es el Shang Tsung que derrotó a Liu Kang en su línea temporal? ¿Qué tal si viajó y las líneas temporales chocan? Y por eso los eventos naturales tan locos como ese eclipse de sol en el cielo, la realidad empezaría a desmoronarse. Quizás estoy divagando mucho y solo sea un esbirro más de un mal mayor, como Onaga o Shao Kahn, pero siento que el papel de Shang Tsung será importante nuevamente. Su apariencia me recuerda y mucho a su actor de la última película live action, hasta incluso le realiza la misma fatality a Kung Lao. No lo puedo mostrar, pero Shang Tsung asesina a todos los personajes del tráiler, a excepción de Raiden, y obviamente Liu Kang, el cual podría estar interpretado por Daniel Dae Kim. Sus facciones son muy parecidas. Este último asesina a Shang Tsung con una fatality de dragón de fuego doble. Y aquí vemos algo muy importante, el dios Liu Kang ya no tiene poderes de trueno, sino que ahora cuenta con dos tipos de llamas diferentes, la clásica color roja y una nueva color azul. Sinceramente me gusta mucho más que Liu Kang sea full fuego, ya que eso lo caracteriza. Además de que al tener dos tipos diferentes de llamas, lo hace ver muy cool. Y por otro lado, esto nos daría la oportunidad de que Raiden, en su gameplay, sí tenga los rayos, ya que como vemos cuando enfocan a Raiden, en el cielo se ve una tormenta, por lo que podría indicarnos que sigue teniendo el poder del trueno. Habrá que ver, ya que en teoría no debería ser un dios. Ya finalizando el tráiler se nos revela el logo oficial del título, el cual justamente había creado la semana pasada, simplemente cortando el logo de Mortal Kombat 11 y quitándole un 1. No se mataron a la hora de crear un logo. El juego estará disponible este próximo 19 de septiembre y para mala noticia de muchos, incluyéndome,
solo estará disponible para las consolas de nueva generación, PlayStation 5 y Xbox Series, obligándonos a dar el salto. Aunque curiosamente también dice que estará para Nintendo Switch y PC en Steam y Epic Store, donde en la Switch no tengo idea cómo va a ser para correr el juego. Si la PlayStation 4 explota, la Switch apenas aparezca la pantalla de carga explotará. Como comenté en mi video anterior, solo veo dos posibilidades para que la Switch pueda correr semejante juego. 1. Que salga a la venta una nueva versión de la Switch, una Nintendo Switch Pro, que tenga un mejor rendimiento y se banque el juego, ya que recordemos el Mortal Kombat 11 apenas y lo podía correr con los gráficos al mínimo. Y la opción número 2 es que el título esté disponible para la nube, como ha ocurrido con títulos anteriores, es decir, puedes jugarlo pero necesitas de internet al 100%, y en Latinoamérica jugar de la nube hace que tengas un input lag tremendo, por lo que la experiencia es horrible. En fin, ya veremos qué planes se trae la gran N para decir que este juego estará disponible en su catálogo. Si reservas el título ahora, podrás tener a Shang Tsung y acceso a la beta, la cual tendrá lugar en agosto. Bien, ahora junto al tráiler han actualizado la página de Mortal Kombat y con ella varias novedades más, así que echemos un vistazo. ¿Qué tipo de juego es Mortal Kombat 1? Mortal Kombat 1 es el título más reciente de la aclamada franquicia de videojuegos Mortal Kombat, desarrollada por los galardonados NetherRealm Studios. El juego presentará un universo de Mortal Kombat renacido, que ha sido creado por el dios del fuego Liu Kang, con versiones reinventadas de personajes icónicos, como nunca antes se habían visto, junto con un nuevo sistema de lucha, modos de juego, movimientos finales aplastantes y más. ¿Cuánto cuesta Mortal Kombat 1? La edición estándar de Mortal Kombat 1 estará disponible física y digitalmente por $70, tanto en PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch y PC. La Premium Edition estará disponible física y digitalmente por $110 e incluirá todo el contenido de la edición estándar junto con el Combat Pack, acceso anticipado al juego a partir del 14 de septiembre y 1250 Dragon Crystal, que serán la moneda del juego. El Combat Pack contará con un aspecto de personaje de Johnny Cage con la imagen del famoso actor y artista marcial Jean-Claude Van Damme, disponible en el lanzamiento. Acceso anticipado a 6 nuevos personajes jugables, disponibles después del lanzamiento, y 5 nuevos Cameo Fighters, disponibles después del lanzamiento. A ver, hagamos una pequeña pausa aquí. ¡Finalmente lo lograron! Johnny Cage 100% confirmado para Mortal Kombat 1, y no solo eso, sino que tendrá la apariencia del actor Jean-Claude Van Damme, algo que querían desde el inicio de la franquicia. Una muy buena noticia para los fans de Johnny, el cual fue confirmado a través de la página oficial. Ahora luego pasaremos a comentar qué son los Cameo Fighters. Y finalizando con las ediciones, la Collector Edition de Mortal Kombat 1 estará disponible físicamente en minoristas seleccionados por $250, solo en PlayStation 5 y Xbox Series, e incluirá todo el contenido de la edición Premium, acceso anticipado, junto con una escultura de Liu Kang de 16,5 pulgadas diseñada por Coarse, y un aspecto de personaje del juego inspirado en Liu Kang, 3 impresiones artísticas exclusivas, una caja de acero y 1450 Dragon Crystals adicionales. Ahora sí, ¿qué son los Cameo Fighters y cómo funcionan en Mortal Kombat 1? Los Cameo Fighters son una lista única de personajes asociados para ayudarte durante las partidas, lo que crea mayores posibilidades de juego para los jugadores. Estos personajes se eligen por separado de la lista principal de luchadores. A ver, los Cameo Fighters básicamente serían lo equivalente a los Strikers de la saga de The King of Fighters. Básicamente es un personaje que eliges para que te ayude arrojando algún poder, ya sea para quitarte de encima a un oponente o que te ayude para conectar algún combo. Una gran idea, la verdad, ya que así no dejas mucho personaje fuera del roster. Sin embargo, estoy seguro de que no querrás ver a tu personaje ahí, ya que no es lo mismo ver a un Cameo Fighter que a un personaje jugable. Es lo equivalente a los personajes y luchadores Mii en el Smash Bros. Habrá que ver quiénes estarán como Cameo Fighter. Seguramente Mocha podría aparecer ahí.
Tendremos que estar atentos a más novedades, pero Mortal Kombat ahora tendrá esta nueva modalidad. Luego, se nos dice que el juego no necesariamente necesita del online para jugarlo. Habrá que ver hasta qué punto esto es cierto, ya que en Mortal Kombat 11, si no teníamos online, no podíamos utilizar muchos de los modos. Esperemos que hayan aprendido de esta lección y en Mortal Kombat 1 no cometan el mismo error. También menciona que el juego, como todo juego de pelea que se respete, contará con Rollback Netcode, por lo que las batallas online serán lo más fluidas posibles. Y bien, eso es todo lo que tienen que saber hasta el momento sobre el nuevo título de Mortal Kombat, Mortal Kombat 1. De momento, así está el roster con estos 9 personajes confirmados, no solo por aparecer en la cinemática, sino confirmados al 100% como personajes jugables por la página oficial. Liu Kang, Raiden, Kung Lao, Kitana, Melina, Scorpion, Sub-Zero, Shang Tsung y Johnny Cage. ¿Qué te ha parecido este anuncio de Mortal Kombat 1? ¿Tienes grandes expectativas por el juego? ¿Tienes manera de jugarlo o te quedarás fuera esta vez? ¿Qué personaje te gustaría que sea revelado próximamente? ¿Qué opinas de los Cameo Fighters? Los estaré leyendo en la caja de comentarios. Eso ha sido todo por ahora. Agradezco a los fighters de esta semana. Sin nada más que decir, se despide su amigo Javi Wario. ¡Hasta la próxima! En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad. Este video es patrocinado por Kino Posting. Por favor, suscríbete a su canal que tiene gran variedad de contenido de KOF, desde una sección dedicada a los más poderosos en KOF, otra a diferentes tops, entrevistas y mucho más. Te dejaré el link en la descripción para que puedas echarle un vistazo.